Es importante lo que acabamos de ver en estos 3 primeros videos. Hemos visto la maldad, que los Illuminati sí existen, que están ahí, que están haciendo, tienen una influencia directa en todos los eventos de nuestras vidas, que han tomado todo control de la salud, del espectáculo, de las Naciones Unidas, logran controlar nuestros alimentos. Pero algo más importante, vamos a ver con quién se identifican ellos. Indudablemente es con un linaje especial. Ellos se miran a sí mismos como seres que están predestinados por la divinidad a gobernar. Vemos monarquías en pleno siglo XXI en Europa, en países súper desarrollados. Es importante que nosotros sepamos que dentro de las logias masónicas, donde esta realeza se desenvuelve y ocupa los más altos rangos, se está fraguando la venida del hombre de pecado, el aparecimiento del hijo de perdición, el antimesías, el antimashiach, el que será pasar por Yeshua, el falso Jesús. Y también vamos a ver que el juicio para los ángeles caídos, que son los originarios de todo este conocimiento que ha impartido en todo el mundo desde hace miles de años, inclusive antes de que el hombre pueda, de las culturas supuestamente civilizadas, tengan contacto en lugares lejanos como China, como América para ese tiempo, tenían un mismo conocimiento. Y existen vestigios óseos, como vamos a ver en el video a continuación, que son documentados, que están ahí, que no les han prestado mayor atención. Es importante también nosotros que conozcamos por qué siempre los Estados Unidos, Inglaterra, a través de sus logias, de la logia escocesa de Tebes especialmente, han querido usurpar todas las reliquias arqueológicas relacionadas con los sumerios. Ellos se creen unos seres bajados a las estrellas, de los Anunnakis. Pero como vamos a comprobar, no solamente históricamente, y lo más importante, escrito en la Biblia, y en diferentes textos y en diferentes tiempos, porque la Biblia es perfecta, nos demuestra que la mano del Eterno, de un ser supremo, estuvo detrás de esa historia, la única historia. ¿Cómo se escondió la simiente de Abraham de sufrir esta pérdida que tramaban estos ángeles caídos? Vamos a mirar cómo ellos, a la luz de las Escrituras, han venido gobernando, han venido también como en los días de Noé, preparando este momento de maldad. Yeshua en Mateo 24 dice que la segunda venida de él se desenvolverá en un ambiente como en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? En los días de Noé hubo la más terrible maldad, que fue la que dio origen al juicio de Yahweh sobre la tierra. Hoy, estos ángeles caídos, a través de sus linajes, de sus mezclas, de sus desviaciones genéticas, de su adulteración, de la naturaleza hecha por el Eterno, han creado seres que inclusive documentadamente vamos a comprobar, nos conducen a un aparecimiento, no solamente del falso Mesías, sino que, como veremos en el siguiente capítulo aparecerán los extraterrestres. Pero solo la confianza, la fe en Yeshua y guardando sus mandamientos lograremos identificar estos eventos. Lamentablemente, negando la Torá, perdemos el contexto histórico y verdadero que nos dará esa fortaleza que nos piden en Apocalipsis 14:12, donde dice que los santos, los cados, los apartados de todos estos eventos distorsionados de la realidad, ellos
son los que tienen fe en Yeshua y guardan la Torá, los mandamientos. Miremos y meditemos. Y meditemos en algo importante, que sin conocimiento nosotros muy difícilmente lograremos escapar. Porque esa es la palabra escogida para salvación en el Antiguo Testamento, la palabra malá. Todo aquel que pronuncie el nombre de Yahweh en los postreros días, que conozca ese nombre que tiene poder, escapará, malá, de la gran tribulación, perjuicio de Yahweh a la humanidad y a los ángeles caídos. Una de las preguntas que nos pudiéramos hacer es: ¿qué hacía en la guerra del Golfo? ¿Por qué se tomaron el Museo de Bagdad en Irak los soldados norteamericanos? Si cada día costaba 2.000 millones de dólares, ¿qué querían obtener de esos museos? Pues siempre estuvieron tomando toda la arqueología relacionada con los gigantes, con los sumerios, porque ellos se ven a sí mismos como descendientes de aquellos. Estos objetos son de la cueva de los Tallos, donde inclusive estuvo Neil Armstrong, que fue el primer hombre en poner su pie en la luna. Él era un masón. Y vemos que vinieron de la logia escocesa y llevaron una serie de documentos, de informes y de tablillas sumerias. ¿Y qué hacían sumerios entre nosotros? A tantos kilómetros de distancia. Aquí vemos pirámides de egipcios, chinas, en la Antártida, entre los mayas. Es porque los ángeles caídos estuvieron siempre, desde la antigüedad ahí. Estuvieron relacionados con ellos y se mezclaron también antes de la colonización, podríamos decir, de América. Ahí estuvieron. Estos son evidencias científicas de que existieron los gigantes, de que existieron seres que procrearon, humanoides. Una característica era su tamaño. Como podemos ver, ellos también, y las escrituras nos prueban esto, como en el estudio que estamos comenzando, vamos a corroborar. Ellos se mezclaron con animales también. Todo esto no es ficción. Esto está en museos en Latinoamérica. Son cráneos que no han tenido una explicación de su morfología. Están debidamente documentados. Esta es una sangre especial, un gen que fueron transmitiendo. Ellos trataron de alterar la creación. En todo metieron mano, porque ellos saben, los antiguos sabían, inclusive de conocimientos que se demoran millones de años en obtener, como es los conocimientos de la naturaleza, de las hierbas medicinales. El libro de Enoc nos narra claramente de que los ángeles caídos transmitieron todos esos conocimientos a los hombres. Vamos a ver históricamente cómo se ha documentado también y qué pensaban los antiguos de las relaciones sexuales entre un ángel caído que asumió un cuerpo material y las hijas de los hombres, o unas mujeres humanas. De ahí proviene el hombre de pecado. Ese es el linaje que ellos han estado tratando de cuidar. Ese es el santo grial, la sangre que estaban tratando de preservar, desde los caballeros templarios con las hermandades secretas. Por eso las hermandades secretas son los asideros donde ellos guardan todo este plan. Pues bien, miremos a la luz de las escrituras y de la historia qué nos dice de los Nefilim y del aparecimiento del hombre de pecado o el antimesías en estos últimos tiempos. Bueno, no cabe duda de que existe una relación entre los Illuminati y los Nefilim. Tratemos de mirar esto a la luz de las escrituras. Yeshua nos hizo referencia a algo así en Mateo 24 cuando hablaba de los días de Noé. Entonces nosotros debemos ir a saber cómo y qué es lo que sucedía en los días de Noé. ¿Qué es lo que pasó con las personas en los días de Noé? Es importante este conocimiento, ya que para podernos trasladar a ese escenario y saber que en los tiempos finales que ya estamos viviendo, vamos a vivir exactamente lo que ya nos dijo Yeshua, que estaremos viviendo las mismas perversiones de los días de Noé.
Siempre nos han contado un cuento de hadas con respecto del diluvio, pero es importante que nosotros sepamos que el fundamento del diluvio era el castigo a la maldad que hubo en ese tiempo. Entonces nosotros vamos a relacionar esto con una maldad superior, que es la de los tiempos finales, porque el juicio también y el castigo será superior, cual nunca ha habido un sufrimiento tal en la humanidad. Miremos, la profecía de Génesis y las dos simientes. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como podemos ver, estamos estableciendo dos semillas aquí, dos líneas genéticas, la simiente de la mujer, que es Yeshua HaMashiach. Eso aconteció cuando en el nacimiento virginal. Y también Yahweh estaba hablando a la simiente de la serpiente, porque le dice, ¿y tu simiente? ¿Quién es esa simiente? Pensamos que la simiente de la serpiente es el falso Mesías. Existen muchos argumentos y podríamos discutir esto a la luz de las Escrituras, muchísimas cosas y muchas veces. Este versículo es muy puntual, es importante para comenzar este estudio, para saber cómo son aquellos días de Noé y cómo serán los días de los tiempos finales, que se repetirá ese mismo escenario de pecado. Y para poder identificar al Mesías verdadero, a Yeshua, el Mesías que guardó Torah, que guardaba Torah y que enseñó a guardar Torah. El antimesías será un Nefilim. Y esto podemos nosotros deducir por el estudio que vamos a mirar a continuación. Bueno, vamos a investigarlo a la luz de las Escrituras. E hizo Dios a los animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Es muy importante que todas las especies procrearan según su género. No se pueden mezclar dos clases, dos especies diferentes. No estamos hablando de dos ramificaciones como el olivo silvestre o como el olivo natural. Estamos hablando de Levítico 19:19, de dos especies diferentes. El Eterno sabía que eso iba a suceder. Pero aquí tenemos en orden la ley de la naturaleza, de que no se deben mezclar. Pero en los días de Noé algo aconteció, algo muy importante, que creemos que es una lástima que los libros que tenemos actualmente no sobresaltan estos eventos, esta perversidad que se dio en el tiempo de Noé. Nosotros estamos sorprendidos de que esta historia la hemos tocado desde un punto de vista como un cuento de hadas. Es el tiempo más perverso de toda la historia de la humanidad hasta esa fecha. Y hubo un castigo que tuvo grandes magnitudes, que solo será superado por la gran tribulación de los tiempos finales. El cataclismo del diluvio fue inmensamente grande. Imaginemos cómo es la gran tribulación que está por suceder. Veamos quiénes son los hijos de Dios en los días de Noé, en Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, los Benei Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh, no permanecerá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había nefilim en la tierra en aquellos días, y también después de los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Es clave que nosotros tomemos en cuenta en el transcurso de las Escrituras que esto forma una base, una simiente, una plataforma donde se apoya todos los eventos bíblicos.
Veamos quiénes son los hijos de Dios, según las Escrituras. Existen tres tendencias que han tratado de identificar esta frase, pero muchas sin la tecnología que tenemos hoy para detectar en los libros más anteriores, los libros anteriores, o sea, los más cercanos a los hechos, que son los que nos muestran la verdad. Los que se acercan más a la idea que se quiso narrar. Por ejemplo, Adán fue creación directa del Eterno. Nosotros somos un producto de la creación, pero de una manera no directa. Es un proceso procreativo a través de nuestros padres, que eventualmente resulta que el Eterno hace directamente a Adán, así como hizo a los ángeles. Entonces Adán es un hijo de Elohim, de Dios. ¿Y nosotros cómo podemos ser hijos de Dios? Dice Juan 1:12 que todos los que creen en su nombre, o sea, en Yeshua, les dio potestad de ser hijos de Elohim. Por eso es lo que a Nicodemo le manifiesta a Yeshua, que tiene que creer en el Hijo de Elohim y nacer de nuevo. Porque es importante tener fe en el Mesías, en la esperanza en que Él va a venir. Así como en Apocalipsis 14:12 dice que los que guardan Torah con fe en Mesías, esos son llamados santos. Y estos santos por implicación han guardado los mandamientos con fe en el Mesías y han nacido de nuevo. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a esta frase en Génesis 6, hablar de los hijos de Dios, en el Antiguo Testamento está hablando únicamente de ángeles, con la excepción de Adán, que fue una creación directa del Eterno. Adán fue el único ser humano en el Antiguo Testamento llamado hijo de Dios, pero todos los otros son ángeles y eran hijos de Ha Elohim, porque fueron creados directamente por Ha Elohim, por Dios. Tenemos, por ejemplo, en Job 38:7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí en este pasaje está hablando de los ángeles. Y también tenemos en el primer capítulo de Job, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Si vemos esto en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, del 250 antes de Yeshua, pusieron Oi Angelium, porque ellos sí entendieron que los hijos de Dios en el texto se referían a ángeles. Tenemos tres puntos de vista de los hijos de Dios. En el libro de Job, la frase claramente se refiere a seres angelicales. En Génesis 6, los hijos de Dios son distintos de los hombres, sugiriendo que no eran seres humanos. Esto es consistente con el uso de la frase en Job, siendo que el pasaje habla de estos seres cohabitando con mujeres. Debieron haber tomado forma física o poseían cuerpos de los hombres. El segundo punto, según algunos, miembros del linaje de Set, hijas de los hombres, eran descendientes de Caín. Pero como se mencionó antes, el texto distingue los hijos de Dios del hombre, que incluye a los setitas, al igual que los cainanitas, y sugiere que las hijas de los hombres son mujeres humanas en general, no son solamente canaanitas. Y la tercera versión de los hijos de Dios como tiranos poderosos, tal vez poseídos por demonios que se decían divinos. Practicaban poligamia, pero el uso de la frase hijos de Dios en Job limita en contra de este punto de vista, es determinante. Vemos estos tres puntos de vista, uno que dice que los hijos de Dios en Génesis 6 son ángeles. La segunda es que los hijos de Dios no son ángeles, sino que son los hijos de Set. Y la tercera
el tercer punto de vista es que los hijos de Dios son unos hombres demoníacos, llenos de Satanás. Pero vemos que esta frase, hijos de Dios en Job, claramente nos da a entender que son ángeles. Y vamos a tomar esas tres y vemos que solamente pueden ser ángeles. Hagamos una comparación. Se dice que ni se casarán ni se darán en casamiento. Claro, muchos vienen a este versículo y dicen, aquí dice que es imposible para los ángeles tener relaciones. ¿Cómo puede ser? Yeshua mismo dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Elohim en el cielo. Primeramente, el contexto es importante para él. Yeshua estaba hablando con los saduceos, ellos no creían en la resurrección, sino que en el contexto cristiano se ha torcido esta parte por el desconocimiento del hebraísmo. Ellos vinieron en ese momento y le dijeron, Yeshua, ¿tú crees en la resurrección? Porque le querían hacer caer, contándole que había una mujer que tenía un esposo que murió y ella se casó a la final con los 7 hermanos, y en la resurrección, ¿cuál sería el verdadero esposo de esta mujer? Y Yeshua le responde que ellos no entienden, y les dice en Lucas, que es más explícito de lo que tenemos en Mateo: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahí viene el porqué: porque no pueden ya más morir. Entonces ya tenemos la respuesta: porque no van a morir. Esa es la respuesta de por qué no se casan. ¿Y por qué no van a morir? Pues son iguales a los ángeles. Por tanto, aquí vemos que el Mesías no estaba hablando de la habilidad de pasar a la simiente, sino que el orden natural ahí, él estaba refiriéndose a que los que de nosotros que resucitemos no vamos a casarnos en aquel tiempo, porque ese no es el punto. En la época milenial no se darán en casamiento los resucitados, pero no estaba hablando de pasar la simiente, una semilla. En Lucas 20 nosotros podemos darnos cuenta del contexto de esto. Y si es que nosotros exploramos quiénes son los hijos de Dios según fuentes antiguas, vamos a darnos cuenta que todos, absolutamente todos, decían que los ángeles tenían relaciones con las mujeres. Miremos hasta católicos como San Agustín, que estaban de alguna manera analizando estos temas. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los encadenó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, como dice en segunda de Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, incluyendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia. Lo que vemos aquí es que hay un grupo de ángeles caídos, arrojados, que están en un lugar especial, en una prisión especial. Ellos están, como dice aquí, encadenados en prisiones de oscuridad para ser llevados a juicio. La gran pregunta sería, si como uno sugiere, si esto solamente está hablando de la gran caída de los ángeles, ¿por qué Satanás no está ahí? Si es que está hablando del principio del mundo, cuando Satanás también fue arrojado. ¿Por qué no está ahí él? Porque nosotros sabemos que en primera de Pedro, que él está caminando en busca de quien poder devorar, como un león. Satanás está libre todavía para hacer lo que quiera. E incluso sabemos que está delante del trono de Elohim, según Apocalipsis 20, y se convirtió en el acusador de los hermanos en su trono. Entonces, ¿qué pasó con este grupo de ángeles? Que ellos
fueron llevados a ese lugar. Si nosotros llegamos al libro de Judas, vemos, dice, ya que una vez lo habéis sabido a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio de gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiéndose envuelto en inmoralidad sexual, e ido en pos de vicios contra naturaleza, en una forma similar a estos ángeles, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí tenemos, según la palabra del Eterno, en el libro de Judas, tenemos un grupo de ángeles que no guardaron su dignidad. La mejor palabra sería argen, la palabra que está traducida originalmente, es un dominio. Además manifiesta en estos versos Judas, mas estos abandonaron su propia morada. La palabra que tenemos aquí, eucaterio, es la misma palabra que Pablo usa en 2 de Corintios 5:2, donde habla de nosotros desechando nuestra tienda y siendo hechos de una nueva casta o un nuevo cuerpo. Es la misma palabra que utiliza Pablo, que no vamos a estar desnudos, sino que vamos a tener unas vestiduras de un nuevo cuerpo. Y básicamente los ángeles aquí están en un lugar, en un lugar donde ellos se despojaron de algo y se cambiaron del dominio espiritual, de esa cobertura espiritual, a lo físico. Y conociendo esto, dice, en los días de Noé, Dios los puso en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí también vemos algo maravilloso que Pablo nos hace manifiesto, que el hombre juzgará a los ángeles, pero no son a los ángeles del cielo que obedecieron, sino el hombre, siendo más limitado que los ángeles, al guardar la Torá, va a juzgar a los ángeles caídos. Ese es el juicio contra los ángeles. Es una de las razones de la creación del hombre, de darle Torá, de darle un pacto. Pero desde este punto de vista se logra comprender claramente esto, claramente la división de la semilla, el cuidado que tuvo al esparcir la semilla por medio de la casa de Israel del norte, de las 10 tribus perdidas. Y podemos ver lo que ellos hicieron. Y dice que ellos hicieron como en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales aquellos ángeles envueltos en inmoralidad sexual ido en pos de vicios contra la naturaleza, en una forma similar a estos. Otra vez la palabra estos es la palabra griega que es masculino y es plural, listo. Y esto tiene que concordar con una palabra que está antes, eso es el antecedente. Y estos se refiere directamente en número y género a la única palabra que está ahí, que es ángeles. Por lo tanto, Sodoma y Gomorra hizo algo similar a los ángeles. Y sabemos que hicieron algo similar a Sodoma y Gomorra, porque ellos se fueron en pos de su propia morada, violaron todos los mandamientos. Muchas traducciones bíblicas no aclaran exactamente lo que se quiso decir, pero para eso tenemos el diccionario Strong's. Es explícito que estos versos también aclaran lo que pasó en los días de Noé. Tenemos otras confirmaciones por otras fuentes. La New American Bible, sin embargo, la frase practicaron vicios innaturales, traducido literalmente, fueron sobre la carne extraña, se refiere a deseos por intimidad sexual, por seres humanos con ángeles, que es lo opuesto del relato en Génesis donde seres celestiales fueron sobre carne humana. También tenemos en la Net Bible, ambos ángeles y Sodoma y Gomorra se entregaron en inmoralidad sexual, por consiguiente, sea que los falsos maestros se entregaron a actividades homosexuales, no es el punto. Simple inmoralidad sexual es suficiente para condenarlos. También tenemos más. Atenégoras.
Estos ángeles entonces que han caído del cielo y rondan el aire y la tierra y ya no pueden subir a las cosas celestiales y las almas de los gigantes, lo cuales son los demonios. Gigantes es de la palabra nefilim, que vagan por el mundo, realizan acciones similares a la naturaleza que han recibido los otros, eso es los ángeles, a los apetitos en que se han entregado. También tenemos la interpretación del padre de la iglesia antes de Nicea como Diano, cuando el Dios Todopoderoso, para embellecer la naturaleza del mundo, permitió a la tierra sería visitada por ángeles. Cuando fueron arrojados despreciaron sus leyes. Tal fue la belleza de las mujeres que se desviaron, tanto que siendo contaminados no pudieron regresar al cielo. Rebelándose contra Dios, pronunciaron palabra contra él. Entonces el Altísimo pronunció su juicio contra ellos y se dice que de su simiente gigantes les nacieron. Tenemos argumentos suficientes para pensar. Ahora vamos a los textos más fidedignos, que es del propio pueblo del Eterno, de los textos israelitas y de fuentes judías. Vemos historias de patriarcas o apócrifos de Génesis y libro de Filo. Consistentemente aceptaron la interpretación de que los ángeles caídos eran capaces de producir crías y por lo tanto tenían alguna clase de simiente genética para transmitir. Miremos el apócrifo de Génesis. Aquí tenemos a Lamec, cuando está conversando con su esposa Bitenot. Él está de alguna manera temeroso de que lo que esté en su vientre no sea de él. Y dice, yo creo en mi corazón que la concepción fue la obra de los vigilantes del embarazo de los santos y que pertenecía a los gigantes. Y mi corazón estaba molesto por eso. Yo Lamec miré hacia mi esposa Bitenot y dije, júrame por el Altísimo gran Señor, te juro por el gran Santo, el Rey de los cielos, dice ella, que esta simiente, embarazo y plantación de fruto viene de ti, no de un extraño, vigilante o hijo del cielo. Ya tenemos un comentario muy antiguo aquí por gente que estuvo más cerca de la palabra del Eterno, que son los judíos. Como sabemos, todos los judíos antiguos, entre ellos Daniel, sabían que los ángeles podían tener una relación con las mujeres y generar un híbrido. Los vigilantes, veamos. En el libro de Daniel dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Daniel 4:13. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien quiere Él lo da. Miremos todo el resto de este texto. Él está viendo lo que pasaría. Estos vigilantes, como vemos aquí en estos versos, se está refiriendo exclusivamente a ángeles. Existe el libro de los gigantes que fueron encontrados en Qumran, junto con los rollos, y justo en la caverna 4, el 4Q 531. Ellos deshonraron, ellos engendraron gigantes monstruos. La tierra se corrompió. Los monstruos lo atacaron. Son fragmentos porque solo son pedacitos que fueron rescatados de estas cavernas. Se corrompió grandemente. Ángeles causaron gran corrupción en la tierra. Nos da suficiente argumento para hilar una conversación que están manteniendo relacionada directamente a los ángeles, de lo cual ya no nos cabe la menor duda. Causaron gran corrupción en la tierra, dice. Según esto, la corrupción que estuvo en la tierra en los días de Noé fue gracias a los ángeles caídos. Fue causada por los ángeles caídos. Y ellos crearon monstruos gigantes, cosas temerosas que no queremos conocer. El libro de Enoc
Sucedió después que los hijos de los hombres se multiplicaron en esos días, que hijas les nacieron elegantes y hermosas. Y cuando los ángeles, los hijos del cielo, entonces tomaron esposas, cada uno escogiendo para sí, comenzaron a llegarse a ellas, y con quienes cohabitaron, enseñándoles brujería, encarnaciones y adivinación de raíces y árboles. La adivinación de raíces y árboles. En otra traducción dice de cosmetología. Y las mujeres concibieron y trajeron gigantes. Otra vez, miremos, o sea, esto no nos puede extraviar del significado. Miremos a Filo, que fue un contemporáneo de Yeshua. Él era un historiador, él vivía en Alejandría, en Egipto. Y él básicamente fue uno de los padres de la interpretación alegórica, del Sod, que lo llaman en la raíz hebrea. Es interesante que él, hablando de la interpretación literal, en esta parte no está interpretando espiritualmente, sino literalmente el tema de los ángeles. Miremos, que viendo los ángeles de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas esos seres quienes otros filósofos llaman demonios. Moisés usualmente los llama ángeles, y ellas almas flotando en el aire. ¿En qué principio fue que los gigantes nacieron de ángeles y mujeres? Los poetas llaman a esos hombres quienes nacieron de la tierra gigantes, los llamaron gigantes, eso para decir hijos de la tierra. Y así es la palabra griega. Gedres es nacido de la tierra, pero él relaciona que estos gigantes fueron hijos de una procreación combinada de dos naturalezas, es decir, de ángeles y mujeres mortales. Eso dice Filo. Claramente vemos que están dos simientes. Los Nefilim, los gigantes, fueron una procreación de dos naturalezas, de hombre y de ángeles caídos, mujeres y ángeles caídos. Recordemos lo que dijo Yeshua, que como era en los tiempos de Noé, así será su segunda venida. Sus discípulos deben haberse estado preguntando de que esto pasará otra vez, porque ellos sí sabían el contexto de ángeles caídos, y eso es lo que va a pasar. Esa simiente es del antimesías, y esa simiente es la que han tratado de preservar los templarios, los masones, los Illuminati, en su secretismo, y muchos sin darse cuenta. Miremos a Josefo como dice. Es una de las voces más importantes de la historia, porque muchos ángeles de Dios acompañados con mujeres y tuvieron hijos que se probaron injustos y despreciados de todo lo que era bueno, a causa de la confianza que tenían en su propia fuerza, porque la tradición es que estos hombres hicieron hechos semejantes a los que los griegos llaman gigantes. Esto dice Josefo. William Winston dice, esta noción de que los ángeles caídos fueron en algún sentido los padres de los gigantes antiguos era la constante opinión de la antigüedad. Todos sabían. Este historiador Winston, él fue alguien que interpretaba mucho y estudiaba mucho a Josefo. Como en los días de Noé, recordemos, así será la venida del Hijo del Hombre. En aquellos días había mucha gente mala, pero no es peor de lo que estamos viendo hoy. Del homosexualismo, con naturaleza. Inclusive el hijo de pecado va a ser un homosexual según Daniel, que no le gusta el amor de las mujeres, y la palabra es literal. No le gusta el acercarse a las mujeres. El testamento de los 12 patriarcas dice, porque así halagaron a los vigilantes que estaban antes del diluvio, porque así como estos las contemplaban continuamente, las desearon y concibieron el hecho de que en sus mentes, y las mujeres deseándolos en sus mentes tras su forma, les nacieron gigantes, porque los vigilantes les aparecieron como alcanzando aún hacia el cielo. El testamento de Rubén 18:20, o los testamentos de los 12 patriarcas. Todos pensaban de esa manera. Sigamos analizando la siguiente teoría, que es la teoría de los hijos de Seth y las hijas de Caín. Básicamente dice que los hijos de Dios no eran ángeles, sino eran los hijos de Seth.
esto es, eran humanos, y que las hijas del hombre no eran mujeres, simplemente eran las hijas de Caín. Y el matrimonio de esos dos, familias, relaciones de estos dos grupos étnicos fueron los padres de los gigantes. Pero esto es una teoría que empezó con San Agustín de Hipona, que es obvio que es el catolicismo. Pero los santos ángeles de Dios no pudieron haber caído de tal manera antes del diluvio. De ahí que por los hijos de Dios se debe entender como los hijos de Seth, que eran buenos, mientras que por las hijas de los hombres las escrituras designan a estos que salieron de la raza de Caín. Si el término hijos de Dios se refiere a los hijos de Seth, y la gran mayoría piensa que es esto, pero si fuera así, ¿por qué el texto no lo dice? Claramente, porque es absurdo de que esté dando las vueltas con unas palabras que son muy específicas para referirse a ángeles y a gigantes, a nefilims. Además, el texto nunca habla de las hijas de Caín, no las menciona en la Biblia. Ya sabemos que del catolicismo se desprende todo este desconocimiento de la verdad. Nosotros tenemos que basar nuestras creencias en la Biblia, nada más. No podemos basar nuestras creencias en opiniones. Y aquí viene de Calvino. Calvino también padre del protestantismo, pero nunca se desprendió ni se desligó de la doctrina católica. El protestantismo está vinculado a la doctrina católica. Miremos, estas son realidades que podemos discernir qué es las iglesias del día de hoy. Son pura filosofía. Miremos, esa antigua invención en cuanto a las relaciones entre ángeles con mujeres es refutado abundantemente por su propia irracionalidad. Es sorprendente que los hombres estudiados hayan anteriormente estado fascinados por el desvarío tan asqueroso y enorme. Moisés entonces no distingue a los hijos de Dios de las hijas de los hombres, porque son de naturaleza distinta o de diferente origen, sino porque fueron los hijos de Dios por adopción, a quienes él apartó para sí, mientras otros permanecieron en su condición original. Comentario de Calvino, de Génesis 6.1. Calvino es un tipo extremadamente desinformado, en destiempo, fuera de tiempo y lugar. Esto es una opinión personal, basado en la nada. Y así es la doctrina, y así es lo que él creó, así, ese es el fundamento. Él es un padre de una corriente protestante que ha causado una distorsión total de las escrituras, corroborando con los papas y los curas y tomando las Biblias católicas como texto de consulta. Calvino dice: los gigantes eran simplemente grandes en maldad. Ella está alegorizando una palabra que etimológicamente en el original no quiere decir eso. Moisés nos dice que eran de estatura extraordinaria, sino solamente que eran robustos, dice él. Él está admitiendo que en otras partes la palabra gigantes quiere decir alguien enorme, pero justo en esa parte de Moisés, en Génesis 6 no quiere decir gigantes, solamente que eran grandes en maldad. Eso es pura filosofía, y estos son los padres del protestantismo. A estos dice que les hablaba Dios, pero ahí han terminado todas estas doctrinas sin conocimiento y desviando el camino del conocimiento del hombre de pecado, y ahí radica la salvación. Por eso es bueno saber el nombre del Salvador. El texto de la Biblia dice completamente lo contrario. Dice que habían los nefilim, que habían gigantes, que eran gente grande. Los hijos de Seth no fueron los hijos de Dios. Técnicamente hablando, todo humano que jamás haya nacido en este planeta es un hijo o hija de Adán. Aquí están dos grupos distintos: las hijas de Adán por un lado y los hijos de Dios por el otro. Nosotros nacimos como hijos de Adán, porque
como seres humanos, Él es nuestro Padre y Él mismo fue creado en creación directa por Elohim, por Dios. Él es un Elohim, un Benei Elohim, un hijo de Dios. Adán es nuestro padre, nosotros somos descendencia, linaje de Adán. Pero sí podemos ser hechos nuevos cuando aplicamos los mandamientos, la ley, la Torá, cuando reconocemos ese pacto y que con fe en Yeshua nos convertimos en hijos de Dios. Las hijas de Adán contrastan con los hijos de Dios. Las hijas de los hombres fueron estrictamente las hijas de hombres, de seres humanos. Esto que estamos viendo es una sugerencia de que las hijas de los hombres fueron hijas de Caín, es fantasioso, y que las hijas de Adán contrastan con los hijos de Dios, y las hijas de los hombres fueron humanas y los hijos de Dios no lo eran ángeles caídos o demonios. Bueno, vamos a ver quiénes fueron los Nefilim. Si decimos que el anti-Mashiach o el anti-Mesías o el falso Mesías es un Nefilim, veamos. Los Nefilim viene de la palabra Nafal, que quiere decir caer. Se definen como los caídos. Cuando nosotros leemos la Septuaginta del 250 antes de Yeshua, en griego, ellos traducen la palabra los gigantes o gigantes en el texto, y en la literatura clásica griega los hombres o criaturas que eran como mitad Dios y mitad hombre. Esa fue la definición de esa palabra hoy gigante. Una mezcla de dos naturalezas, de hombre y de dioses. Porque dioses o Elohim son los ángeles caídos. Elohim. Veamos una correlación de nombres de los Nefilim. Venimos a Números 13:33. Los 12 espías hablan de lo que encontraron en la tierra de Canaán. Y ellos dicen, los descendientes de Anak vinieron de los gigantes. Por lo tanto, nosotros tenemos una relación directa entre Anakim y los Nefilim. Que los descendientes de Anak vinieron de los Nefilim. Entonces nos da esa relación directa de que son iguales los Nefilim y los Anakim. Es una ecuación. Luego vemos que los Emim anteriormente vivieron ahí, eran gente grande y numerosa y altos como los Anakim. Como los Anakim también son conocidos como Refaim, pero los moabitas los llamaban Emim en Deuteronomio 2, 10, 11. Vemos que Anakim, Refaim y Emim son Nefilim. Es sencillo. Si A es igual a B y B igual a C, A es igual a C. Es una ecuación muy simple, elemental. Vemos también que Emim es otro nombre para los Anakim. Y Anakim es otro nombre para Refaim. Y también contaron como la tierra de los Refaim anteriormente vivieron ahí, pero los amonitas los llamaban Zamzumim, una gente grande y numerosa y altos como los Anakim. Entonces aquí vemos una relación directa, que en Canaán estaba plagado de Nefilim. ¿Y por qué la gente hoy día dice que el Eterno era malvado, que mandó a matar toda esa gente? Porque quería erradicar esa simiente maligna y el pueblo desobedeció y ellos los consumieron muchas veces. Og, rey de Basán, quedó del remanente de los Refaim, Deuteronomio 3:11. Og, rey de Basán, era un Refaim, era un Nefilim. Ya vimos que los Refaim eran Nefilim. Basán es un Refaim. Otra vez, Nefilim, aquí.
tierra, la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban desde el lado del Jordán al oriente, Deuteronomio 4:47. Lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, Sejón y Og. Y también vemos que Goliat eran Anakim o Refaim, Goliat y sus hermanos, porque eran de gran estatura y eran descendientes de los gigantes, o sea, Refaim, en el texto hebreo. De la Septuaginta vemos los gigantes, los gigantes. Estos eran hermanos de Goliat, donde había un hombre de gran estatura. Dice, y también era descendiente de los gigantes, en segunda de Samuel. Por tanto, Goliat y sus hermanos eran Nefilim. Eso nos explica claramente muchas cosas. ¿A quién va a vencer David? Que es linaje puro, va a vencer a un Nefilim. Aunque parezca fuerte, más grande, es una figura, es un espejo de lo que va a suceder en el final de los tiempos. Miremos a los amorreos. ¿Quiénes son? Veamos. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los Refaim en Astarot Carnaim, a los Umín en Ham, a los de Min en Sabe Kirataim, en la tierra de los fereceos y de los Refaim, porque tú oíste en aquel día que los Anakim están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Yahweh estará contigo y los echaré, como Yahweh ha dicho. Mas el nombre de Hebrón fue antes que Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los Anakim, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Los llama amorreos. Entonces el amorreo también son Nefilim, y que están en la tierra de Canaim. Vemos que Canaán, cuando tenían que tomar la tierra, les dice cuando salen de Egipto, que mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, a los cuales yo les haré destruir, a los Nefilim. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos como hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Estaba hablando de los Nefilim. En Jueces 6:10 vemos que no los eliminaron, que todavía estaban ahí. Y les dice que no teman a esos dioses de los amorreos. Continuemos analizando contextualmente este tema. Y Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos a los Nefilim, hijos de Anak, raza de los Nefilim, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es importantísimo esto, porque por este argumento el Eterno no les permitió tomar la tierra. Por ese reporte, por esa falta de confianza, porque tuvieron temor de combatir a los Nefilim. ¿Será que estaban exagerando de las estaturas de los habitantes de esa tierra? ¿O era porque no confiaban en Elohim, en Dios, en Yahweh? Dice, mi ángel irá delante de ustedes, yo voy a destruir al amorreo. Ellos no exageraban de los gigantes. No tenían esa certeza, esa confianza, la emuná, que es la certeza de lo que no se ve. La emuná es confianza de la palabra del Eterno, y Él les prometió que Él iba delante de ellos. Y dice que
todo el pueblo era de grande estatura. Veamos que en Amos 2 dice que destruyó a los amorreos. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como de la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Amós 2:9. Elohim está hablando aquí de la altura de los amorreos, que era igual a la altura de los cedros, extremadamente altos. Y es interesante que Elohim Yahweh habla de la misma comparación cuando habla de Behemón. He aquí ahora Behemón, el cual hice como a ti, hierba come buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en sus músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Esto es en Job 40, 15 al 18. Y dice que este animal tiene la cola como un cedro. Que él había hecho un animal que tiene la cola como un cedro. ¿Será que podemos pensar que esto es falso, que es un animal extraño extinguido? Muchos dicen que es un hipopótamo. Ese es un dinosaurio. El saurópodo o el Diplodocus tenía una cola que medía 46 pies, sumamente grande, y eso asemeja la altura de los cedros. Por tanto, cuando el Eterno dice que la cola es como un cedro, pues así será. Si miremos que el Eterno dice en Amos 2:9, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. Él no está exagerando. El hombre muchas veces tiene esa tendencia a exagerar. A poner un ejemplo para figurar muy exorbitante de la realidad. Él es Elohim, él no tiene que exagerar. Él hace las cosas impresionantes y deja testimonios de ello. Y parte de esos testimonios son los descritos en diferentes tiempos. Y el Eterno realmente, si lo manifiesta en las Escrituras, así ha de ser. Miremos ahora un codo en los días de Moisés. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los Refaim. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá en los hijos de Amón. La longitud de ella es 9 codos y su altura y su anchura 4 codos, según el codo de un hombre. La gran pregunta sería, ¿cuánto es un codo? El diccionario Oxford dice que un codo es la medida antigua de longitud derivada del antebrazo, variando en diferentes tiempos y lugares, pero usualmente de 18 a 22 pulgadas. El codo romano era de 17.4 pulgadas, el egipcio de 20.64 pulgadas. Pero solamente el codo egipcio coincide. Tim Lovett, un experto en barcos antiguos, señala que el más corto era el codo corto griego de 14 pulgadas. Entre los más largos estaba el codo real persa de 25.2 pulgadas y el árabe de Hashimi de 25.56 pulgadas. Pero es obvio que los imperios griego, persa y árabe no existían en los días de Moisés. Por tanto, hay un solo codo que coincide, que es el codo de los egipcios. Esteban nos dice en Hechos 7 claramente esto. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Por lo tanto, cuando él salió de Egipto, él tenía que usar el codo de egipcio. Es lo único. Cuando él estaba hablando, en su mente estaba hablando las medidas que él aprendió desde niño, que era 20.65 pulgadas, o 525 milímetros, o 52.5 centímetros. Mientras el promedio era de 20.63. Og medía 15 pies y su cama era 15 pies y 6 pulgadas. Y su anchura 6 pies y 6 pulgadas.
La cama fue hecha de hierro, lo cual excluirá de que un hombre pequeño con un gran ego dormía en ella. Og debió haber estado ligeramente más corto que la cama en que dormía y por consiguiente lo hace aproximadamente de 15 pies de alto. Muy grande. 4 metros y algo más. Veamos esta comparación. Según este cuadro, Og medía 15 pies, el gigante irlandés 12 pies, Goliat 10.4 pies y el hombre moderno de 5 a 6 pies, más o menos. Entonces un hombre moderno se siente como una langosta delante de un hombre de 4 metros y más. Sería tonto pensar que los hijos de Sed y las hijas de Caín tuvieran unos hijos así de altos. Nunca podrían tener esta altura porque son humanos. Con esta diferencia, hubo un toque genético, una alteración que produjera este tipo de personas. Entonces vemos que hubo una manipulación genética. Por tanto, veamos ciertas características de este rey de Og de Basán. Hubiese pesado 1420 kilogramos, 3125 libras. Considerando que el rey de Og era un guerrero, podemos suponer que podría levantar al menos el equivalente de su propio peso. Un hombre de 200 libras puede potencialmente levantar 400 a 500 libras, o 2 veces más su peso. Él era capaz de levantar 2 caballos de guerra, 1500 libras cada uno. En términos modernos podría levantar un carro de un tamaño mediano. Impresionantemente grandes. Era una genética diferente. Wow. Increíble. Pero es cierto, las escrituras lo dicen. Y como los espías lo dijeron, es una tierra que devora a sus habitantes. Es verdad. Porque podemos calcular según estas características las calorías que necesitaba el rey de Og solamente para seguir respirando, para vivir, haciendo lo más elemental de la vida. 22.657 calorías por día necesitaba para sobrevivir, para llevar el ritmo metabólico. Es igual a 9 personas de tamaño normal. Convertido en pizzas, se necesitaría 12 pizzas de 12 pulgadas. Si convertimos en hamburguesas con queso, entonces necesitaríamos 63 hamburguesas con queso diariamente. Y convertido en corderos, consumiría un cordero cada 2 días. Él debía comer el equivalente más de 30 pizzas o 150 hamburguesas con queso por día. Es increíble, pero es verdad. La Biblia habla de esto. Y si creemos en Yeshua, creemos en la restauración, creemos en la Biblia, y la Biblia todo se demuestra, nada está por demás. Es obvio que cuando vinieron los espías y hablaron esto, ellos no estaban exagerando. Y el castigo del Eterno no fue por exagerar, su pecado no fue exagerar. Su pecado fue no confiar en lo que Yahweh les había anticipado, que Él les iba a destruir, que su ángel iba delante de Él a destruir al amorreo. Miremos lo que dice con Josefo. ¿Por cuál razón movieron sus campamentos a Hebrón? Y cuando lo tomaron hicieron todos los habitantes. Había hasta entonces quedado la raza de los gigantes, que tenían cuerpos tan grandes y semblantes totalmente tan diferentes de otros hombres, que eran sorprendentes a la vista y terribles al oído. Los huesos de estos hombres son mostrados hasta hoy, hasta el mismo día, diferente a cualquier relación creíble con otros hombres. Tremendas conclusiones que podemos llegar de estos. Los Nefilim y todos estos hombres tienen ciertas características, y que ellos son hijos de Satanás con una madre humana. No hay duda que ellos vinieron de Sed con las hijas malas de Caín. No, eso no cuadra aquí. Todos los intérpretes anteriores a Nicea entendieron que los hijos de Dios eran ángeles que tuvieron relaciones con mujeres, y los hijos de esas relaciones con mujeres fueron los Nefilim.
De estas mezclas de los ángeles caídos no solo salieron estos gigantes, como acabamos de ver esos restos arqueológicos también al principio de este estudio, esos osamentas, esos esqueletos que pertenecen a humanoides. Ellos vienen desde hace millones de años distorsionando la creación. Y otra cosa, el hombre de pecado probablemente no sea de la altura de estos hombres que habla las escrituras, pero sí tiene ese gen, esa distorsión, esa inclinación, y eso lo vemos. En el libro de las genealogías de Springmeier, como habíamos nombrado en los primeros estudios, él demuestra que la reina Isabel y los reyes de Europa, los zares, a través de la historia, todos tienen un hilo de familiaridad regresivamente hasta llegar a los faraones, pasando por Nimrod, que fue el primer opositor. Este era bisnieto de Cam. Se transmitió esta genética, inclusive las creencias de los dioses griegos. ¿Por qué los dioses? Azazel es un dios griego que en el judaísmo también se los llama Azazel, es un ángel caído, y que se mezclaron con animales. ¿Y por qué la figura de mitad hombre y mitad cabra? ¿Acaso los griegos, que eran expertos en muchas cosas, en mucha ciencia, iban a dejarse llevar de algo mitológico de la imaginación? Absolutamente que no. En los días de Noé hubo estos eventos. Entonces dice que la venida de Yeshua será como en los días de Noé. Hoy se han descubierto muchos gigantes, muchos restos. Y veamos esto que fue hecho antes del Photoshop. El gigante irlandés fosilizado. En el almacén de la compañía de ferrocarril London en Northwestern de la calle Road, una fotografía la cual es reproducida aquí. Esta figura monstruosa presuntamente ha sido desenterrada por el señor Dyer, mientras buscaba mineral de hierro en County Antrim. De 6.6 era la circunferencia del pecho, 4.6 la de los brazos, tiene 6 dedos, como una característica de estos nefilín, es gente de 6 dedos. Muchos, no todos. Esto fue publicado en la revista Strength en 1895 y reproducido en un libro de C.F. Wood-Martin en 1901. Es importante que estas fotografías, ya que son anteriores del Photoshop, porque hay muchos que hacen cosas en Photoshop. Pero hay que tomar en cuenta ciertas características para escoger todas estas evidencias, porque de 100 fotografías, si una es verdadera, el concepto es verdadero, porque deberían ser todo falso para negar algo de verdad que existe detrás de todo esto. Y estas fotos no tienen testimonios contrarios, porque estas fotos son antes de la tecnología de Photoshop. Existen estos testimonios también que ustedes van a ver. El pie petrificado de más de 2 pies de largo. Este pie fue encontrado en una mina de carbón cerca de Lehigh por mineros de Fort Dodge en Iowa. Está perfectamente formado y pesa más de 30 libras. El pie fue sacado por los mineros al nivel de los 90 pies de profundidad. A esa profundidad no se debería encontrar fósiles humanos. Eso es contra la teoría de la evolución, pero eso demuestra que el hombre aquel de los restos era un gigante, un nefilim, y él murió probablemente en el diluvio. El New York Tribune de 1909 muestra también los datos de un gigante prehistórico. En Iztapalapa, un pueblo de 10 millas al sureste de la Ciudad de México, ha sido descubierto lo que se creyó
ser el esqueleto de un gigante prehistórico extraordinario tamaño. El esqueleto de un ser humano que es estimado que ha sido cerca de 15 pies de alto y que debió haber vivido tiempo atrás. Fueron encontrados esqueletos humanos midiendo 28, 31 y 32 pulgadas en circunferencia. Los huesos que descubrieron los trabajadores eran también de proporciones gigantescas. Uno de los científicos involucrados en examinar los esqueletos pertenecían a una raza de hombres que estaban entre 10 y 15 pies de altura. Sin reserva hemos concluido que los hijos de Dios fueron ángeles caídos. Fueron los mismos ángeles caídos de los que habla Judas y Pedro, hablando que están encadenados en tinieblas reservados para juicio, en dimensión espiritual. Ese es el lugar. Que vinieron a las hijas de Adán y en su unión nacieron Nefilim, que consiste de material genético humano y demoníaco. Los Nefilim, los caídos, eran conocidos como Gégenes de la tierra en griego. Estos fueron hombres famosos del mundo antiguo y del mundo moderno también. Los Gégenes de las tradiciones griegas eran criaturas híbridas, mitad humano y mitad dioses. También miramos que todas las tradiciones judías del judaísmo, que son la fuente más fidedigna, histórica, más apegada a la palabra del Eterno, nos relatan que ellos eran descendientes de los ángeles caídos. El rey de Og de Basán medía cerca de 15 pies de alto, cerca de 3.100 libras y necesitaba 22.000 calorías. Juzgando por su estatura, Canaán era en realidad una tierra que devoraba a sus habitantes. Con la idea en mente de que los habitantes de la tierra eran Nefilim, podemos entender por qué Dios mandó a los israelitas a exterminar completamente esas naciones. La mezcla genética de demonios y humanos no podía ser tolerada. No fue tolerada en los días de Noé y por esa razón Elohim mandó el exterminio a los habitantes de la tierra de Canaán. Todo debía reproducirse según su género y los demonios claramente violaron este mandamiento. Es increíble porque mucha gente hoy no cree en el Eterno, en Yahweh, porque dice que mandaba a matar niños, mujeres y adultos, sin fundamento y contexto científico. Miremos en Daniel, la profecía que se le da a Daniel, y es precisamente para estos tiempos. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán con la simiente del hombre, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás quebrantado o destruido. Nosotros podemos ver aquí claramente cómo en estos tiempos ya se han hecho mezclas de cerdos con medusas, con alteraciones genéticas. También vemos que está circulando teorías de la venida de los extraterrestres, con las figuras en los campos de cebada de un contacto extraterrestre. Y los Illuminati, como veremos en el siguiente capítulo de la serie Gran Desenlace, ellos ya tienen preparado todo para la venida de los extraterrestres, que serán por supuesto hologramas, y si es que algo asomara por ahí, no cabe duda también que sería producto de esta mezcla, de esta distorsión genética, de este intento de desaparecer la simiente de la mujer. Es así como todo está corrompido, todo está programado. Existen medios de comunicación como la MTV, que es una televisión absolutamente masónica, que está proyectando siempre imágenes de perversión y satanismo. Esa televisión MTV, la M es de Masonic, y tiene mucha relación con el adiestramiento de la juventud, preparándoles para la adoración a Baphomet, a Satanás o Lucifer. Katy Perry en uno de estos videos establece una relación sexual con un extraterrestre. Todos los que hacen alusión a estas teorías sumerias
todos acaban alabando a Baphomet, los que descienden de los Anunnaki, se creen sangre divina. Este paralelismo de estas dos simientes que acabamos de ver es la que está altamente referida en las escrituras. Y es así como la casa de Israel se llevó la simiente de Abraham para ser esparcida a las naciones y cuidar la simiente para ser recogidas en el final de los tiempos. Ese es Efraín, o las 10 tribus perdidas por las que vino Yeshua a buscar lo que se había perdido, como dice en Lucas. Y también vemos que él dice que solo únicamente vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel o Efraín o tribus del norte. Y eso lo dice en Mateo 15:24. Y debemos de estar conscientes cuando dice que solo ha venido por esa casa, es porque ya sabemos que después de la división del reino fue esparcido a las naciones la casa del norte de Israel. Y el pacto de Jeremías 31:33 es con la casa de Israel. Como Pablo mismo lo dice, todo aquel que tiene fe en Yeshua, en el Mesías, es cera o semen o esperma de Abraham, descendiente. La venida del Mesías Yeshua es a la casa de Israel. Los judíos, la casa de Judá tendrá su momento de reconocerlo. Estaba escondiendo la simiente de eterno. Estaba escondiendo, regándola, diseminándola para que no pueda ser destruida. Y en los finales días se levantará la contraparte, que dirá ser el Mesías, pero proviene de esta sangre de Nefilim. Es absolutamente concluyente y comprobado de que todo apunta a que este era un problema de genética, que esta simiente de Nefilim, por los cuales él anticipó que sea eliminados de la tierra, van a ser exterminados por el mismo Yeshua o Yehoshua, el mismo nombre de Josué. Josué no pudo hacer ese trabajo. Josué, Yehoshua, Yeshua, el Mesías de Israel, él lo hará, él limpiará la tierra. Estamos en los días en que nos montarán una falsa venida del Mesías, un descendiente de estos que tendrá de pronto una mezcla con nosotros mismos. Hemos visto que se han tomado de las logias, de las hermandades secretas, con símbolos y signos absolutamente esotéricos, con misterios de Satanás, con enigmas, y el hombre de pecado, este Nefilim, será un entendido en enigma según Daniel. No gustará del amor de las mujeres, será un homosexual, y sobre todo, se dirá a sí mismo, se exaltará sobre todo Elohim, sobre el Elohim de sus padres. Estemos alerta. El requisito es ser santo o apartado o kadosh, que según Apocalipsis 14:12 es guardar la Torá con fe en Yeshua, en el Salvador. ¿Y apartados de qué? De toda esa ciencia que tomó Eva, del árbol del bien y del mal, del conocimiento de la cábala, del conocimiento de los misterios ocultos de Satanás, de las hermandades secretas, de esa simbología, de MTV, de todo lo que es Hollywood. Es difícil, pero ese es ser kadosh. A continuación, miremos la preparación de estas élites de una falsa venida del Mesías con todo lo espectacular y la tecnología.